Hola a todos y bienvenidos a Biblioteca Resumida. Aquí encontrarás los mejores resúmenes de libros, perfectos para aquellos que aman la lectura, pero que no siempre tienen el tiempo para leer cada página. Si te gusta el contenido, no olvides suscribirte al canal para no perderte ningún resumen. Vamos a empezar. Resumen de Amor y de Sombra de Isabel Allende. Capítulo 1. El fotógrafo. La historia comienza en un país latinoamericano bajo una dictadura militar no especificada, donde la represión, la censura y el miedo marcan la vida cotidiana. Irene Beltrán, una joven periodista de buena familia, se presenta como una mujer decidida, inquisitiva y comprometida con los problemas sociales, a pesar de pertenecer a la clase alta. Vive con su madre, la señora Hilda, y con su tía abuela, la severa y religiosa Madre Angélica, en una casa donde el conservadurismo pesa sobre cada gesto. Irene trabaja para la revista femenina, donde escribe artículos sobre temas sociales. En ese contexto conoce a Francisco Leal, un joven fotógrafo de origen español, hijo de exiliados republicanos. Francisco es idealista, sensible, y profundamente comprometido con la justicia social, aunque debe moverse con cautela para no llamar la atención del régimen. Desde su primer encuentro, surge una tensión sutil entre Irene y Francisco, alimentada por el contraste de sus mundos y por una admiración mutua que va creciendo lentamente. Durante una sesión fotográfica con una anciana, ambos descubren la historia de Evangelina Ranquileo, una joven de origen humilde que sufre episodios de convulsiones, interpretados por su familia como éxtasis religiosos. Irene decide investigar el caso, no solo por su atractivo periodístico, sino porque intuye que hay algo más profundo escondido tras la figura enigmática de Evangelina. Capítulo 2. Evangelina. La historia de Evangelina cobra cuerpo cuando Irene y Francisco visitan a su familia en un barrio marginal. La muchacha, con apenas 17 años, parece irradiar una fuerza interior que trasciende su fragilidad física. Vive con su madre y sus numerosos hermanos en condiciones precarias, en medio de un clima de miedo e incertidumbre que pesa como una nube sobre los barrios más humildes. Durante una de las crisis de Evangelina, Irene y Francisco son testigos de un episodio inexplicable. La joven, en medio de su trance, se comporta como si canalizara una fuerza que no le pertenece, pronunciando frases sobre justicia y libertad, mientras su cuerpo entra en espasmos violentos. La comunidad la venera, algunos piensan que está poseída, otros la consideran una santa. Pero lo que parecía una anécdota mística pronto se convierte en tragedia. Un grupo de soldados irrumpe en la casa de Evangelina y la arresta brutalmente sin motivo claro. La familia queda devastada y teme denunciar lo ocurrido. Irene y Francisco, conmovidos por la injusticia, deciden intervenir. Este es el momento en que el compromiso moral de ambos comienza a cristalizar en acciones concretas, que los colocarán en una ruta de confrontación directa con los horrores del régimen. Capítulo 3. El pasado y el presente. A medida que Irene y Francisco profundizan su investigación, emergen los fantasmas del pasado de cada uno. Irene, aunque criada entre privilegios, siente la presión del compromiso social, mientras lidia con su prometido Gustavo, un militar que representa todo lo que ella detesta pero que su madre considera el partido ideal. Francisco, por su parte, recuerda el exilio de sus padres, su infancia en la pobreza, y el ejemplo de resistencia y dignidad que aprendió en el hogar. Ambos personajes se ven impulsados no solo por el deseo de justicia para Evangelina, sino por una necesidad más íntima de redención personal. Su vínculo se fortalece a través de sus conversaciones, donde comparten sueños, miedos y la creciente conciencia de que el amor, en un país herido, es también una forma de rebelión. La búsqueda de Evangelina se vuelve peligrosa. Descubren que la joven fue llevada a un centro de detención clandestino y que posiblemente haya sido torturada. Esta revelación los empuja a actuar con más decisión, sabiendo que su propia vida corre peligro. Capítulo 4. Las sombras del poder. Irene y Francisco logran acceder a información oculta sobre ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. En sus viajes al interior del país para entrevistar a familias de desaparecidos, van recogiendo pruebas que podrían desenmascarar crímenes de Estado. La figura de Evangelina se convierte en símbolo de todas las víctimas anónimas de la dictadura.
Durante una entrevista con un sacerdote en el sur, Francisco escucha el rumor de una fosa común escondida en una mina abandonada. El hallazgo podría confirmar lo que muchos sospechan, pero nadie se atreve a decir que el régimen ha estado ejecutando sistemáticamente a los opositores y enterrándolos en secreto. La pareja se enfrenta a un dilema ético y vital. Publicar la información podría despertar una ola de indignación nacional, pero también costarles la vida. Aún así, deciden seguir adelante. En este punto, el amor entre Irene y Francisco ya es un lazo profundo, lleno de ternura y compromiso. Se aferran el uno al otro como única certeza en medio del horror. Capítulo 5. El descubrimiento. Con la ayuda de unos campesinos, Irene y Francisco llegan a la mina señalada. Allí, entre escombros y polvo, encuentran los restos humanos de al menos una veintena de personas. El silencio del lugar se convierte en una forma de grito. Los cadáveres revelan la brutalidad del régimen y confirman las denuncias. Francisco toma fotografías, mientras Irene registra cada detalle. El momento es devastador. Ambos lloran, no solo por las víctimas, sino por la impotencia que sienten frente al poder desmedido del Estado. Sin embargo, también sienten una determinación férrea. Deben contar la verdad. La escena en la mina es uno de los momentos más conmovedores del libro, donde la muerte y el amor se entrelazan. Irene y Francisco hacen el amor esa noche, en un acto de afirmación de vida, como si quisieran aferrarse a la humanidad que el horror intenta destruir. Capítulo 6. La verdad como acto de amor. De regreso a la ciudad, Irene y Francisco planean cuidadosamente cómo difundir la información sin poner en riesgo a las familias involucradas. Pero el régimen ya ha notado su ausencia prolongada. Al llegar, son detenidos brevemente y sus materiales son confiscados. Sin embargo, Francisco había escondido las fotografías más importantes. Con la ayuda de contactos internacionales, logran enviar pruebas al exterior. Mientras tanto, la presión sobre ellos crece. Gustavo, el prometido de Irene, descubre la relación de ella con Francisco y la amenaza con consecuencias. Irene, por fin, se enfrenta a su madre y a su pasado. Decide romper con su vida anterior. Capítulo 7. Hacia la sombra y la luz. Cuando un periodista extranjero publica el reportaje con las fotos de la fosa, la noticia se esparce como un incendio. El gobierno niega todo, pero la comunidad internacional comienza a presionar. Aunque aún no hay justicia, el silencio empieza a quebrarse. Irene y Francisco deciden exiliarse, sabiendo que si se quedan, probablemente serán asesinados. En la última escena, abordan un barco rumbo a Europa. Se aferran el uno al otro, sabiendo que han perdido mucho, pero han ganado algo esencial: el amor y la conciencia de haber hecho lo correcto. Capítulo 8. El exilio interior. La ciudad se convierte en un espacio hostil. Irene y Francisco, tras la publicación de las fotografías, son vigilados, amenazados y cercados por la maquinaria del régimen. Irene se ve obligada a abandonar su trabajo en la revista femenina, mientras su familia, temerosa de represalias, comienza a aislarla. Incluso la tía abuela Angélica, símbolo del conservadurismo católico, le retira su apoyo, incapaz de comprender la dimensión de la lucha que su sobrina ha emprendido. En este clima de encierro psicológico, Irene siente el peso del miedo. Sus movimientos son seguidos, sus llamadas interceptadas. Francisco, con su espíritu solidario, intenta mantener la calma, pero la tensión constante lo obliga a planear una posible huida. La única luz en esta oscuridad es el vínculo que comparten. Su amor, que crece silenciosamente como una resistencia íntima, una forma de afirmarse frente a la destrucción. La pareja encuentra refugio en la casa de los padres de Francisco, viejos anarquistas exiliados, sabios y discretos, que ofrecen cobijo y consejos. Allí, Irene descubre otra forma de familia, basada en la solidaridad y el pensamiento crítico. Poco a poco, ella también empieza a desaprender lo que heredó: los privilegios, las normas sociales, las creencias impuestas. El exilio, aunque todavía no geográfico, ya ha comenzado dentro de sí. Capítulo 9. Las madres. En su afán por seguir dando voz a los silenciados, Irene y Francisco conocen a un grupo de mujeres que se reúnen clandestinamente para hablar de sus hijos desaparecidos.
Son las madres de los detenidos, mujeres humildes, muchas analfabetas, que han perdido todo salvo la esperanza. A través de ellas, la historia toma un nuevo matiz. El dolor colectivo, la tenacidad femenina, la fuerza del amor materno como motor de lucha. Una de las mujeres, doña Clara Ranquileo, la madre de Evangelina, se convierte en una figura clave. Desfigurada por la pérdida, pero incansable, aporta detalles sobre otros crímenes ocurridos en la región, que podrían vincularse con la fosa común descubierta en la mina. Las reuniones son secretas y peligrosas, pero allí Irene encuentra un sentido más profundo a su trabajo. No solo registrar, sino acompañar, resistir, compartir. Mientras tanto, la figura de Evangelina, desaparecida aún, posiblemente muerta, se convierte en símbolo de todas las ausencias. Aunque su historia fue la puerta de entrada, ya no es la única. Detrás de ella hay decenas, cientos de vidas mutiladas. La historia que Irene y Francisco comenzaron a contar se expande como una red de memorias silenciadas que pugnan por salir a la luz. Capítulo 10. La ruptura. Gustavo, el prometido de Irene, reaparece con una amenaza velada. Consciente de que su carrera militar peligra por la conducta subversiva de su exnovia, le propone una salida: romper con Francisco, abandonar toda denuncia y regresar al redil familiar. Irene, por primera vez, se enfrenta abiertamente a la autoridad masculina que ha intentado domesticarla desde niña. Lo rechaza con serenidad, y con ello rompe no solo un compromiso, sino una identidad que le fue impuesta. La madre de Irene, al descubrir la verdad, cae en una crisis emocional. Entre la vergüenza social y el miedo por la seguridad de su hija, termina por expulsarla de la casa. La tía Angélica la secunda, citando la Biblia y condenando su comportamiento inmoral. Irene, ahora sin techo, se instala definitivamente en la casa de los Leal. A pesar del dolor por la ruptura familiar, experimenta un alivio inédito. Por fin, es libre de ser quien es. La situación política se agrava. La dictadura intensifica la represión tras el escándalo internacional provocado por las fotografías. Muchos de los contactos de Francisco son arrestados o desaparecen. La pareja entiende que deben actuar rápido si quieren salir del país con vida. Irene, en un acto de última valentía, reúne los documentos que aún posee y los oculta en un doble fondo de su maleta, decidida a llevárselos como testimonio. Capítulo 11. Últimos días. En los días previos a su partida, el ambiente es opresivo. Las calles están llenas de patrullas, los vecinos sospechan unos de otros, y los rostros se ocultan tras máscaras de silencio. Irene y Francisco evitan salir, pero una llamada de doña Clara los lleva de regreso a la zona rural. Han encontrado una nueva fosa, aún más grande, con indicios de que Evangelina podría estar entre los cuerpos. El viaje es tenso, marcado por retenes militares, pero logran llegar. En la mina, el olor a muerte lo impregna todo. Las mujeres, con pañuelos en la cabeza, desentierran con sus manos lo que el país se empeña en enterrar con olvido. Francisco toma fotos con rapidez. Irene entrevista, escucha, llora. No logran identificar a Evangelina, pero las evidencias son contundentes. El Estado ha convertido la tierra en tumba. Regresan con el corazón pesado. Es el cierre de un ciclo. No podrán salvar a Evangelina, pero han rescatado su memoria. En la última noche antes de partir, Irene se sienta a escribir su testimonio completo, mientras Francisco revela las fotos en el cuarto oscuro. Hacen el amor como un ritual de despedida, sabiendo que lo que han vivido los ha transformado para siempre. Capítulo 12. Amor y sombra. El día de la partida es gris. Irene y Francisco se mezclan con los pasajeros en el muelle, con identidades falsas y documentos de emergencia. Llevan poco equipaje, pero sus almas están cargadas con el peso de los muertos, la esperanza de los vivos, y el amor que ha nacido en medio de la sombra. Mientras el barco zarpa, el horizonte se abre. No hay certezas, salvo una. Todo lo que han vivido ha valido la pena. La historia de Evangelina, las madres, la mina, la resistencia anónima de tantos, viaja ahora con ellos. Se prometen no olvidar, seguir luchando desde donde estén. Porque incluso en la oscuridad más densa,
el amor puede ser un faro. Y porque contar la verdad, aunque duela, aunque exponga, aunque cueste todo, es el único camino hacia la luz. Y hasta aquí el resumen de hoy en Biblioteca Resumida. Espero que te haya gustado y que te animes a leer el libro completo. Si te pareció útil o interesante, no dudes en darle un pulgar arriba, eso nos ayuda muchísimo. También te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas los próximos resúmenes. Gracias por vernos y hasta el próximo libro.